Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Hernández y pertenezco a la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Plan Sábado, sede central. El día de hoy vamos a tratar el tema acerca de los derechos humanos, pero para poder tratar este tema me gustaría que primero pudiéramos realizar un juego en el cual ustedes van a tener una hojita en su escritorio, como podrán ver, y quiero que de un lado escriban la palabra o las palabras fuera etiqueta. Por favor, ¿pueden proceder a hacerlo? Excelente, me parece muy bien. Ahora quiero que piensen en qué o cómo se han visto afectados sus derechos o los derechos de alguien más. Excelente, si ya tienen su idea, quiero que del lado contrario donde escribieron fuera etiqueta, lo puedan escribir. Muy bien, excelente. ¿Y ahora en qué consiste esta pequeña actividad? En que cada uno de ustedes en voz alta me va a indicar en qué o cómo se ven afectados los derechos y va a proceder a romper su hojita. Esto es para que ustedes se den cuenta que todos tenemos el derecho de poder opinar o la libre expresión sin que nadie nos diga que está bien o está mal. ¿De acuerdo? Excelente, entonces vamos a empezar por esta fila para que puedan empezar. Muy bien, excelente, eso es una muy buena idea. Por favor. Muy bien, también me gusta mucho lo que ustedes están expresando. Adelante. Muy bien, eso también es muy cierto. Por este lado. De acuerdo. ¿Se dan cuenta? Ustedes ya conocen desde ya lo que son los derechos humanos. Entonces, para poder proseguir con este tema, me gustaría que pudiéramos hacer un par de preguntas y que ustedes con toda la libertad me puedan responder qué es lo que piensan, qué es correcto o cómo lo ven ustedes. Lo primero es, ¿qué son los derechos humanos? Para ustedes, ¿qué significa esto? A ver, tú. Muy bien. ¿Y tú? Sí, excelente, eso también es cierto. Prosigamos. ¿A quiénes protegen los derechos humanos? A ver, tú, por este lado. Excelente, muy bien. ¿Tú? También es cierto. Tenemos dos preguntas más, chicos. ¿Hay alguna jerarquía entre los derechos humanos? Así como en las empresas, así como acá en el colegio, así como en cualquier otro lugar. ¿Hay jerarquía entre los derechos humanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Acá? Muy bien. ¿Y tú? Sí, también, muy bien. Excelentes sus respuestas. Y por último, ¿se han realizado progresos para reducir la violencia y los derechos humanos han podido mejorar? A ver, ¿tú qué piensas? Muy bien, eso es muy cierto. ¿Y tú? Excelente, ustedes tienen toda la razón en las respuestas que me acaban de brindar. Pero ampliando un poco más el tema, vamos a responder desde la primera pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? Y los derechos son derechos, como la palabra lo indica, y libertades que cada uno de nosotros posee desde el momento en que nace. Es básicamente lo que son nuestros derechos humanos. ¿A quiénes protegen los derechos humanos? Pues claramente a cada uno de nosotros. Desde que nosotros nacemos, nos vemos protegidos por los mismos. ¿Hay jerarquía en los derechos humanos? Claro que no. Estos no poseen ninguna jerarquía, ya que son indivisibles, por lo tanto, no la poseen. Y por último, ¿se ha realizado una mejora? Claro que sí. Esa es una respuesta rápida. Sin embargo, si yo me quedara explicándoles cómo se ha realizado este avance, nos llevaría mucho tiempo y mucha lectura. Sin embargo, ha sido un proceso largo, pero hemos visto mejoras. Además de ello, para continuar con el tema, me gustaría comentarles que va a ser por medio de este cuadro que tenemos acá atrás. Para que ustedes puedan ver, pues los derechos humanos surgen también en lo que son conflictos. Actualmente tenemos tres tipos de conflictos, los cuales vienen desde conflictos sociales, políticos e internacionales. Y cada uno de ellos pues se presenta en diferentes lugares y en diferentes tipos de demandas. Como por ejemplo los conflictos sociales se presentan más cuando hemos visto en noticias han matado a muchos de nuestros reporteros dando alguna noticia o cubriendo algún accidente, pero lo han hecho con un modo pensado. No quiere decir que solamente falleció por un ataque al corazón, sino han atacado a este periodista y lo han matado. Esto es entrar en un conflicto social acerca de los derechos humanos. También tenemos los conflictos políticos. Estos se dan más que todo cuando los intereses por defender son intereses de poder
o intereses de personas que se han visto envueltas en estas problemáticas, como por ejemplo los presidentes. Ellos están utilizando de alguna manera los derechos humanos a su favor, y es cuando entra ahí lo que son los conflictos políticos. Y por último, los conflictos internacionales. Estos otros conflictos se dan cuando nuestro país se ve involucrado con otros países y se ven en ambos lados ofendidos o de alguna manera violados los derechos tanto de nuestro país como del país con el que se pueda estar llevando a cabo algún tipo de trato o incluso algún tipo de intercambio. Y por último, vamos a tener lo que son también las obligaciones de los derechos humanos. Ustedes no crean que los derechos humanos únicamente están para defendernos, sino ellos también tienen obligaciones, pero no son obligaciones específicas de ellos, sino de nuestros propios estados. Como nuestro país y en cada uno de nuestros departamentos es importante que ellos puedan respetarlos, protegerlos y cumplirlos. ¿A qué me refiero con cada una de estas cosas? Que respetarlos pues significa abstenerse de brindarles sus derechos como tal a las personas. No porque me caiga bien o me caiga mal, yo voy a violar sus derechos. Yo no tengo ese permiso, por eso debo respetarlos. También necesitamos protegerlos. Si yo veo que una persona está siendo ofendida o en alguna manera sus derechos se están viendo violentados, yo puedo proteger a esa persona, puedo ayudar a protegerla o incluso le puedo indicar en dónde puede ella proteger sus derechos humanos. Y por último, cumplirlos. Si yo soy una persona que ha podido apoyar a las demás para poder cumplir sus derechos, pues yo también tengo que cumplirlos. El ejemplo tiene que empezar por mí. Y entonces, si yo no quiero que otra persona se vea afectada, yo tampoco lo voy a realizar. Esto es parte de que podamos cumplir lo que son los derechos de las personas. Tengo que adoptar medidas positivas en mi vida para poder apoyar a que los derechos sean cumplidos. Entonces, hasta el momento, chicos, creo que no tienen ninguna duda. ¿No? Excelente, no tienen ninguna duda. Pero como, claro, ustedes no van a tener ninguna duda si ustedes ya son excelentes conocedores de lo que son los derechos humanos. Y eso es algo que me parece muy bueno desde ya. Me gustaría entonces que pudiéramos pasar a realizar la actividad final donde nosotros vamos a realizar un SQA. ¿Qué es un SQA? Un SQA significa lo que sé, lo que aprendí y lo que quisiera llegar a saber. Entonces, por favor, vamos a tomar una hojita y la vamos a doblar en 3. Quiero que tomen una hojita cualquiera. Yo voy a tomar mientras tanto esta hojita de fuera etiqueta y la vamos a doblar en 3. Quiero que por favor puedan ver esto. Si se dan cuenta, yo tengo 3 partes. Parece un trifoliar, ¿verdad? Pero en realidad acá es donde vamos a colocar cada una de las letras. Un SQA. Lo que sé, lo que quiero aprender y lo que me va a ayudar a seguir aprendiendo mucho más. ¿De acuerdo? Entonces, con esta actividad, lo que ustedes van a realizar es lo que ustedes ya sabían previamente acerca de los derechos humanos. ¿Qué era lo que yo ya sabía? Bueno, los derechos humanos definitivamente me cuidan a mí. Eso era algo que yo ya sabía incluso antes de recibir esta clase. Y eso es lo que voy a anotar ahí. Lo que quiero aprender. Bueno, quisiera aprender cuáles son mis derechos, cuáles son los derechos de mi mamá, cuáles son los derechos de mi papá. Eso es lo que quiero aprender. Y lo que aprendí, por ejemplo, podrían ustedes colocar que ya existen 3 clases de conflictos en los derechos o cómo es que los respetamos, protegemos y cumplimos. Entonces, chicos, solamente para terminar esta clase quiero comentarles y suplicarles que siempre puedan tener el buen uso de su mascarilla. Si es posible, ustedes pueden cargar un gel en su mochila para poder aplicarlo a sus manos cada vez que tocan algo que no viene de casa e inclusive, pues, el alejamiento de las personas. El distanciamiento social va a ser algo muy importante. Yo sé que estas clases las estamos recibiendo para poder aprender desde ya todo lo que nos gustaría y todo lo que vamos a seguir aprendiendo. Entonces, nos vemos hasta la próxima.